Adelante, Elenita. Excelentes. Bueno, le damos gracias nuevamente a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir en este miércoles 25 de febrero del año 2026. Nuevamente agradecemos su presencia. Acaba de entrar nuestro hermano Ramón. Bienvenido, Ramón. Estamos grabando ya esta nueva jornada. Y vamos a hacer una pequeña oración inicial. Nos ponemos en las manos de la triple presencia y de sus ángeles leales para darle gracias, Divino Padre, porque nos ha creado y porque hace posible que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro profundo ser sea impulsado por su triple presencia y por los hermanos mayores leales que quieren que cooperemos con su divina voluntad. En esta hora bendita ponemos en sus manos todos los problemas del universo y en particular de cada una de nuestras naciones. De manera especial, el problema que acabamos de mencionar en nuestro querido México, para que así como hay estas grandes tribulaciones, sea posible acciones para ir superándolas. Igualmente para todas las demás naciones, entre las cuales está también Venezuela, y por supuesto que todos los miembros de cada una de las naciones cooperemos con esas armas que tenemos y que usted nos da y que sobre todas las cosas hagamos caso, obedezcamos al impulso que usted nos da en nuestro corazón. Sabemos que aunque no tengamos ningún instrumento de lo que la vista, el tacto, el oído capte, tenemos ese impulso interno que siempre está allí tocando nuestra conciencia, que cada una de las decisiones de cada uno de sus hijos podamos realmente conectarnos con esa alegría de tener la satisfacción de conciencia de que lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos coincide con su voluntad, que no haya el menor remordimiento de conciencia en cada decisión que tomemos para estar seguro que es su voluntad, aun cuando hayan decisiones importantes. Gracias por compartir de hoy, Señor, que podamos sacar el máximo provecho de este compartir y que podamos irradiarlos hacia las personas con las cuales nos contactemos. Gracias por esa salud que le da a todos y que nos da a nosotros y a nuestros familiares para utilizarla a su servicio. Todo esto lo ponemos en sus manos, dándole gracias por hacer una realidad en el nombre poderoso, transformador, vivificador de su amado Hijo Creador Micael de Nevadón, autotorgado en nuestro gran Josué Ben José, Jesús, el Hijo de José. Así es y así será. Amén. Amén. Muchas gracias, señor Marcelino. Bueno, Gracias aquí, a aquí nos ustedes. saluda José Niño y también Esner desde Medellín. Gracias, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, ya, don Marce, ya lo están esperando. Sí, nuestra gran Gigi, bienvenida, qué bueno que esté con nosotros. Bueno, adelante, adelante con las preguntas y bueno, esperamos ser lo más breves que podamos y lo más concretos y por supuesto para que alcance para todas las inquietudes que surgen. Adelante, estimada Meilín. Buenas noches desde Venezuela a todos. Bueno, Buenas estaba noches. aquí leyendo el documento 146 y me surgió una pregunta específicamente en la sección 4 que habla de que Jesús sanó a un leproso, pero no entendí por qué Jesús le dice al leproso que no le diga a nadie, porque aquí dice Jesús lo ayudó a incorporarse, luego le advirtió, no hables con nadie de esta curación, más bien vete y ocúpate tranquilamente de atender tus asuntos, preséntate ante el sacerdote y ofrece los sacrificios mandados por Moisés en testimonio de tu limpieza. Esa era mi pregunta de hoy. Muy bien, Omeilín, muy interesante esa pregunta. No recuerdo que la hayan hecho antes y es sumamente interesante por lo siguiente, lo voy a tratar de ser lo más breve posible. Efectivamente, Omeilín y quienes están presentes, Jesús siempre insistía en tratar de que no se divulgara lo que tenía que ver con sus milagros de orden material. Eso era fundamentalmente para no crear ese enorme grado de interés en curaciones materiales.
él no tenía intención de producir ese tipo de milagros porque bien sabía Jesús que no iban a dar frutos espirituales. Y eso se demuestra de manera muy firme cuando él está, después del bautismo, después de pasar por la casa de Pedro y de la recuperación de la suegra de Pedro que estaba mal, realmente una enorme cantidad de personas se acercan a Bethsaida, donde tenía el centro de operaciones, y esas personas, dice apenas la Biblia, se curaron muchos, muchos ese día a la puesta del sol. Y efectivamente ese día fue algo extraordinario para el planeta y para el universo. La compasión de Jesús se despertó, puso esta petición, de este clamor de tantos sufrientes en las manos del Padre, y en ese instante los seres celestiales bajaron, portadores de vida, transformadores físicos, serafines, seres intermedios y otros, hicieron posible una sanación instantánea de 683 personas. De esas 683 personas que se sanaron de todos sus problemas de orden emocional, mental y de orden físico en forma instantánea, solo 7 le siguieron, alrededor del 1%. Los demás se sanaron de su lengua y seguían hablando el prójimo. Se sanaron de sus manos y seguían peleando con el prójimo. Se sanaron de su estómago y seguían ingiriendo licor. Entonces, lamentablemente, no producen esos efectos real decisión de seguir, sino recuperarse y seguir con la misma rutina de la vida diaria. Entonces, por esa razón, Jesús insistía en que no se divulgara, pero ellos pues no hacían caso, siempre divulgaban. Y esa es la causa principal por la cual Jesús le insistía que no divulgaran las sanaciones de orden material, de orden físico. Adelante, estimado Javier. Gracias, Marcelino, gracias. Marcelino, hay un, hay un fenómeno que recién entró en la corriente de la sociedad, no solo nacional, sino internacional, y es el fenómeno de los Terians, ¿ok? Y por Terians se define personas que se identifican en un plano psicológico o espiritual con un animal no humano. Implica una transformación física, no implica una transformación física ni la creencia de tener un cuerpo distinto, ¿ok? Partiendo, partiendo de la evolución, el principio de evolución que describe muy detalladamente el libro durante el ser humano, ¿ok? Como punto culminante de la biología, ¿ok? Sí, el ser humano está en la cúspide, lo más alto de la pirámide evolutiva biológica, ¿ok? Porque esa es la voluntad de Dios, o fue, para posteriormente dotarlo de eh, personalidad y dotarlo eh, del ajustador del pensamiento, o sea, proyectarlo hacia fines más allá del humano físico material, ¿ok? Ese es el propósito de Dios con el ser humano, ¿ok? En síntesis. En razón de eso, ¿cómo se verían eh, estas corrientes de Terians? ¿Ok? Esto, pregunto concretamente, ¿esto es un diseño, un modelo, una creación del reino de las tinieblas para entorpecer, destruir, eh, eh, atrasar el proceso de evolución divina del ser humano? ¿Ok? Porque estos Terians es, sin lugar a duda,
seres que han renunciado a su condición humana y han retornado a sus orígenes animales. Gracias. Gracias a ti, estimado Javier. En la próxima oportunidad, Javier, te acerca lo más que pueda al micrófono para que, como se está grabando, se oiga lo mejor, pero se le escuchó y se le comprendió lo que quiso decir. Bueno, mire, estas son tendencias, claro, se han producido algunos videos y la gente un poco impresionada por eso, pero bueno, son tendencias que nunca dejan de estar a lo largo de la historia humana. Son tendencias de retraso, tendencias de desvíos, tendencias de desajustes que definitivamente en cada una de las épocas de la humanidad se han presentado, impactan indiscutiblemente a cada generación, pero definitivamente ese tipo de tendencias se van a ir regenerando y se van a ir disipando en la medida que el planeta avanza. Entonces, no olvidemos que hay una quinta etapa que se está iniciando o que se está produciendo, digamos, una quinta revelación que está produciendo, digamos, una sexta etapa, ¿no? Porque esta quinta revelación inicia una etapa en el planeta o una época planetaria donde hay la necesidad de un cambio. Generalmente la tendencia animal dentro de la humanidad tiende a rebelarse contra el cambio. Y esas son manifestaciones que precisamente se presentan como una muestra de rebelión contra el cambio. Entonces ahí está la perseverancia de lo que estamos un poco más conscientes de esto para hacer el trabajo. De manera pues que esto significa de que los papás, las mamás, los tíos, las tías, los miembros de la familia y por supuesto los amigos, las amigas y las personas que nos dedicamos a sembrar la semilla, tenemos un material de trabajo importante con este tipo de rebelión, que es precisamente lo que ocurre con estos retrasos y estas circunstancias, no solo de ese aspecto, sino de realmente maldad, la intención de maldad. Entonces, bueno, seguimos orando a Dios y seguimos actuando y seguimos de alguna manera, como dice un dicho que me pareció muy interesante, cuando yo hice el cursillo de cristiandad católico en 1985, mucho antes de conocer el libro de Durantia, había un dicho en el cursillo, dice, no deje de sembrar, no deje de fermentar de evangelio su metro cuadrado. Es importantísimo eso. No deje de sembrar, de fermentar de evangelio su metro cuadrado. Y eso lo hace uno a la manera de cada uno. De manera pues que esto no es más sino un llamado adicional a seguir esforzándonos a la manera nuestra de sembrar la semilla hasta que Dios nos llame a la etapa de las primeras moradas morontiales. Así que gracias, estimado Javier, a seguir con la oración, con la acción, tal como lo estamos haciendo ahora, y precisamente este programa grabado va a ayudar a otros a motivarse en eso, porque cada persona tiene que estar consciente cada vez más de la presencia que impulsa su conciencia para acatar ese impulso y evitar la pérdida de su alma, porque el plan divino tiene que ver con la salvación de todas las almas. Así es que bueno, gracias, estimado Javier, y espero que a partir de ahora quede un poco más tranquilo con esa preocupación, que no solamente tú, sino varias personas me la han planteado. Gracias, Marcelino, gracias. A ti, hermano. Adelante, estimado Aníbal. Bueno, yo estoy de acuerdo con Javier. Eso es un plan satánico para mí, porque lo que está haciendo es retrasando el avance hacia objetivos mucho más altos. Y lo que hace es como involucionar a las personas estas hacia lo animalesco, hacia lo bestial, cuando lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Y precisamente tenemos que acabar hasta con la última marca de la bestia, como la mencionan también ahí en el libro de Durantia. Y, o si no, pues seremos como animales salvajes como los que estos quisieran hacer. Yo creo que eso es un plan, porque eso está reforzado con todo lo que ocurre en el Internet.
Si a la inteligencia artificial le decís que sos un perro, entonces la inteligencia artificial te piensa a decir que sí eres un perro y te empieza a explicar qué tenés que hacer para parecer un perro y cosas de esas. Porque la inteligencia artificial está hecha para eso, Ujú. para estar de acuerdo con vos, para reforzar las ideas que tiene, porque si no, entonces se vuelve una pelea. Si la inteligencia artificial me dijera a mí que yo soy idiota porque estoy pensando en esas cosas, entonces se vuelve un argumento entre la persona que quiere ser perro y la inteligencia artificial que lo quiere convencer de que eso es una estupidez. Bueno, eh, en cuanto a la inteligencia artificial, no confíen mucho en la inteligencia artificial. Yo les he dicho, es una herramienta muy poderosa, es muy poderosa y es una herramienta muy costosa también. Si ustedes investigan la cantidad de agua que eso consume, la cantidad de energía eléctrica, la forma como las cuentas de energía eléctrica se han crecido en los Estados Unidos por tener estas, estas máquinas en centros de servidores inmensos, grandísimos, con miles y miles de computadores trabajando en eso, se van a asustar. Consume todos los recursos naturales que nosotros tenemos prácticamente. Entonces, utilicen la inteligencia artificial como una herramienta, sean muy críticos de lo que les da a ustedes la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en este momento ha hecho que niños se suiciden. Con la inteligencia artificial ha habido carros sin conductor que ya han matado gente en las calles. Wow. Entonces no confíen mucho en eso. Es una herramienta muy poderosa y muy buena, pero hay que saberla usar. Esa es una cosa. Y con lo que preguntó Omeilin, con lo que preguntó Maylin, es muy interesante porque eh, el Maestro Jesús quería que no lo siguieran a él por los milagros que ocurrían, y, entre otras palabras, entre otras cosas, esos milagros a veces inevitables, eran inevitables. Enseguida les digo más acerca de eso. Y tengo una pregunta sobre eso para Marcelino y ustedes también. La otra cosa que quería Jesús es que no se conocieran, porque es que la religión es personal, ¿sí? No es como para salir a hacer alardes de que yo soy como escogido porque me ocurrió esto. Bueno, la pregunta mía acerca de lo que preguntó Maylin es que a veces también esos milagros ocurrían porque se presentaban varias cosas. Estaban en la presencia del creador de este universo, en la presencia. No había ni que tocarlo. Y estando en la presencia y teniendo una fe muy grande, el milagro era inevitable. Por eso cuando esta mujer en una multitud muy grande alcanzó a tocar el vestido de Jesús, se curó, porque tenía una fe muy grande y estaba en la presencia del creador de este universo. Y después el texto dice más adelante que ni siquiera tenía que haberlo tocado, solamente con la fe y estando cerca hubiera ocurrido el milagro. Y entonces Jesús paró entre la multitud que lo estaba empujando y que lo estaba llevando todo apretado por una calle estrecha. Creo que estaban en el camino hacia Quesara a ver a la hija de un hombre importante que la niña le dijeron que había muerto y cuando él dijo que ya no, cuando Jesús dijo que ya no había muerto, se rieron de él. Y entonces él insistió en que la niña estaba muerta y habló con la mamá y después le dijo a la niña que se levantara y la niña se levantó. Bueno, entonces, y en el texto explica también que eso en realidad no fue un milagro, sino que fue otra cosa, pero la gente lo tomó como un milagro. Entonces la pregunta mía para Marcelino es,
Aunque no tenemos la presencia del Maestro en este momento, pero tenemos el Espíritu, la verdad, que es la presencia espiritual de Jesús, de Micael, y teniendo una fe tan grande, entonces nos podemos curar. O se Sí. necesita la presencia física. No, yo creo Muy que sí nos podemos interesante. curar, pero yo lo estoy Adelante, diciendo por... Lenita, No, adelante, Lenita, por favor, adelante. bueno, gracias. No, no, es que yo soy, ¿cómo se dice? Esto, digamos que prueba fiel de que uno se puede curar de, bueno, yo creo que de cualquier cosa, de cualquier enfermedad. No es que a mí me haya pasado algo gravísimo ni nada, gracias a Dios, pero bueno, eh, cuando he tenido cosillas así que siento que pudieran perjudicarme mi salud a la larga, yo trabajo en ello y confío en que eso no lo tengo. Hablo conmigo, hablo con mi cuerpo, agradezco a mi cuerpo, agradezco a ese malestar que tengo o a esa, sí, o alguna enfermedad que me esté dando y le digo que se vaya y se va. Y gracias a Dios, hasta ahorita yo no uso medicamento, yo nada, o sea, me siento súper bien, gracias a Dios. Por eso digo que sí, yo brinqué a responder antes que el señor Marcelino, porque de verdad es lo que yo he experimentado. Pero ya, le doy la palabra a don Marcelino, adelante. Excelente, excelente, Lenita. Le damos la bienvenida a Mélida. Ya está Mélida, sí. Le habíamos dado la bienvenida. Lenita, cualquier pregunta por ahí por el chat, le agradezco. Y cuando quiera intervenir, ya sabe, tiene cancha libre. Muchas Antes de responder la pregunta de nuestro hermano, quería hacer una pequeña lectura, y disculpe, Meilín e Hilario, pero hay una lectura muy interesante de la animalidad, perdón, de la animalidad en el ser humano, que es cuando Jesús lo presentan ante Caifás y los demás sacerdotes, entonces lo dejan en una sala de audiencia con los criados del sumo sacerdote y con los otros guardianes y hacen todo tipo de indignidades contra Jesús. Le cubren sus ojos, le golpean en la cabeza, le escupen, le dicen, ¿quién te golpeó? Digno tú, libertador. Se burlan de él y fue la hora más amarga que pasó el Creador encarnado en Jesús en esta tierra. De manera que los reveladores dicen, voy a leer solo un pequeño párrafo, para que nos demos cuenta de la situación de la animalidad. Eso está en el documento 184 de la sección 4, página 1984. Dice así, dicen los reveladores, ¿qué es esta tendencia animal en el ser humano que lo conduce a insultar y a asaltar físicamente a lo que no puede ganar espiritualmente ni alcanzar intelectualmente? En el ser humano civilizado a medias aún se agazapa una malvada brutalidad que se abalanza contra los que son superiores en sabiduría y alcance espiritual. Así lo prueban la malvada brutalidad y la brutal ferocidad de estos hombres supuestamente civilizados que derivaban cierta forma de placer animal de su ataque físico contra el Hijo del Hombre, quien no ofrecía resistencia alguna. Mientras caían sobre Jesús los insultos, los golpes y las bofetadas, él no se defendía, pero Jesús no estaba indefenso. Jesús no estaba derrotado, sino que no luchaba en el sentido material. Y dice más adelante que en estos momentos fueron las mayores victorias del Maestro, no tanto cuando besaron sus pies, cuando le dijeron que era creador y Dios, sino cuando pudo soportar estas extremas dificultades de humillación. De manera pues de que eso ocurre y sigue ocurriendo y seguimos adelante con la mayor posibilidad de cooperación, empezando por tratar de vivir el mensaje para motivar a otros y con la mayor paciencia. Muy interesante, ya le doy la palabra a Omeilín, pero muy interesante tu pregunta, Aníbal, tu inquietud, porque tal como dijo Elenita, es así, es decir, debemos tener esa fe, esa confianza en la triple presencia. Eso quiere decir que
Él dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, los que tanto os preocupa, incluyendo los problemas de salud que son verdaderamente importantes, se os dará por añadidura. Hay algo que quiero señalar para dejarlo bien claro. Dicen los reveladores que distintos creyentes cristianos se han desilusionado mucho porque han pedido muchas cosas en el nombre de Jesús y no se han producido. Porque dice en la Biblia, todo lo que pidieras en mi nombre será hecho. Entonces ellos dicen que lamentablemente estas desilusiones quedaron por la equivocada o distorsionada interpretación que quedó escrita y no quedó con detalle. Él dijo exactamente o más o menos dijo algo como le voy a expresar. Dijo, todo aquello que pidáis en mi nombre y que coincida con la voluntad de mi espíritu, el Padre no lo otorgará. Que coincida con la voluntad de mi espíritu. Desde que yo leí esto en aquellos años pasados, cada vez que oro por alguien digo, siempre que sea tu voluntad, Señor, pongo en sus manos tal o cual situación de X o de Z persona, incluyendo la mía. Entonces eso es muy importante, siempre que coincida con la voluntad de ese espíritu de la verdad, que es la misma voluntad del Padre, porque el espíritu de la verdad nunca va a tener diferencia con respecto al Padre. Dice, el Padre nos otorgará lo que ustedes piden. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Oh Señor, todo esto lo pongo en sus manos, lo suplico, lo clamo, lo imploro en el nombre de Jesús, siempre que coincida, siempre que sea la voluntad de su divino espíritu, eso lo anhelo para tal, para cual o para mí. Entonces, eso siempre lo he hecho y eso realmente ocurre. Yo he tenido experiencias muy interesantes de esas sanaciones, no solamente en mi vida personal, mi cuerpo. Yo he tenido unos 10 derrames digestivos, fui operado de la úlcera duodenal, fui operado de la eh, cálculos en la vesícula. Y bueno, aquí estoy, bendito Padre todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Que también hacía oraciones en el pasado, se habían producido recuperaciones físicas sumamente interesantes, pero me di cuenta de eso que acabamos de comentar, la gente ya no se reunía, ya se iba. Entonces, he bajado ese tipo de oración, producto de que no produce esa motivación, más bien se aleja la gente cuando una vez tiene esos beneficios. Entonces, solo cuando me la pide, cuando alguien me pide de verdad, pues yo insisto en la disposición espiritual de cada uno y de cada una, y efectivamente cuando es coincidencia con el espíritu se produce el milagro. Y por eso en tantas tendencias y agrupaciones se han producido ese tipo de milagros, porque la fe se une a esa voluntad del Padre, a esa voluntad del Hijo, a esa voluntad del Espíritu Santo. Disculpe que le hice esperar un poquito, estimado don Beilín. Adelante. Bueno, ya que tocaron el tema de los Terian, yo ya me había adelantado en investigar esto más a fondo. La palabra Terian se deriva de la palabra griega que significa terión, que significa bestia. Y es un hecho que antes no se veía mucho, pero siempre ha existido, porque mucho antes de que naciera Jesús, ya por ahí en el oriente, había personas que se comportaban de una manera tan salvaje que las personas por miedo más bien las dejaban botadas en la selva y algunos decían que estaban poseídos porque no es que comían comida normal, sino que ellos eran tan salvajes que caminaban en cuatro patas y no podían ver una persona civilizada porque los cazaban como si fueran animales salvajes y comían carne cruda y todo. Y siempre ha existido, lo que pasa que no era muy conocido hasta ahora, porque ahora se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Y hay algunos versículos que también habla de eso. Por ejemplo, habla de un rey que se convirtió en una bestia. A lo mejor literalmente no se convirtió en una bestia, sino que empezó a actuar como si fuera un animal. Entonces ya eso ya existía desde mucho tiempo, pues.
Pasa que ahora se viralizó y ya ahora es una tendencia y hasta incluso hay personas que ganan dinero haciéndose pasar por animal. Eso Ujú. es lo que yo quería agregar. Gracias, estimado Meilín, gracias. ¿Me permite leer el Adelante, comentario de José también con respecto a la pregunta de Aníbal? dale. Dice aquí, dice, recordar que venimos a vivir experiencias. Creo que las curaciones ocurren cuando nuestra voluntad se une en la misma dirección de la voluntad de Dios. Eso es lo que él nos comenta también. Arriba Exacto. también nos hizo otro comentario donde dice, en la boda de Canaán que se convirtió el agua en vino. Algunos lo buscaron para hacer este negocio de convertir agua en vino. Siempre lo material. Sí, Increíble. Nuestro gran José, yo tuve la oportunidad de estar en la casa de él, me recibió con su esposa de una manera maravillosa, pero tiene siempre algo hasta muy positivo, que siempre el humor. Nunca le falta el humor a nuestro gran José Niño, el más niño de todos los José. Qué bueno, bienvenida a esas observaciones, estimado José. Hilario, estimado, adelante. Sí, gracias. Respecto a lo que comentaba Aníbal, del tema de las curaciones o los milagros, me queda la duda en el sentido de lo que yo recuerdo haber leído en el texto. Dice que el poder creativo que yace en la persona del maestro era lo que hacía posible esos milagros reales, o como lo que sucedió con el ejemplo que pone Aníbal. Sin embargo, entonces también, con base a lo que dices, Marcelino, puede suceder incluso sin que el maestro esté presente físicamente alrededor nuestro, por lo que mencionas en términos de fe. Gracias. Claro, claro, exactamente. Todo aquello, todo lo que Hilario pida, anhele y coincida con la voluntad del Espíritu del Hijo, el Espíritu de la verdad, el Padre lo hace realidad. No hay la más remota duda. Claro, a veces ocurre lo siguiente. Hilario pide algo que quiere que se dé en 3 minutos, pero resulta que pasaron 3 meses y no va a ser en 3 minutos, 3 meses, pero se da. A lo mejor no son 3 meses, son 3 años, pero se da. Lo importante es que se va a dar. Claro, a veces el ser humano, como todo, quiere que se resuelva todo en la generación en la cual yo vivo. Todo quiere ver un mundo totalmente en luz y vida en el tiempo que me falte para vivir. Pero eso es algo muy comprensible del humano, el anhelo, la cuestión por la misma situación del tiempo de vida que tiene, que es un tiempo muy limitado. Y como uno, pues claro, tiene la fe de que hay algo más, pero dirá la gente, y si no hay nada más, como una gran mayoría, pues ojalá pudiera yo ver físicamente lo que anhelo. Entonces quiere uno que eso se dé en vida, pero por supuesto lleva tiempo. Entonces, por eso inclusive los reveladores dicen que cómo es posible que hayan pasado 200.000 años y todavía Lucifer siga perturbando. Entonces se le responde, no, pues para Dios solamente son 200 días. Acuérdense que un día en el paraíso o un día, digamos, en el universo central es aproximadamente 1.000 años para nuestra Tierra, ¿no? Entonces han pasado solo 200 días, entonces falta. De manera pues que la misericordia infinita de Dios da tiempo, y el tiempo es un factor, pero vital en lo que es el plan divino, en lo que es el plan divino. De manera que me alegra mucho, ya como había yo comentado, nuestra hermana Luz Amparo hoy no está con nosotros, me dio a entender que estaba sí, claro, me dio a entender que no iba a estar porque estaba viajando. Por cierto, me mandó una foto por allá de una de las costas. Le di, bueno, que tuviera el mayor éxito. Adelante, estimado Ramón. Buenas noches para todos los presentes. Deseaba hacer una pregunta, hermano Marcelino. En vista de después Adelante. del tiempo de Pentecostés, eh, se derrama el espíritu de la verdad sobre toda carne, obviamente. Y en una de las partes del libro nos dicen los reveladores que para poder recibir ajustadores del pensamiento, se requiere que tenga el espíritu de la verdad. Obviamente, antes de Jesús de Nazaret, aquellos seres humanos que, digamos, que fueron maestros ascendidos o fueron
profetas, cumplieron con unos requisitos para poder recibir el ajustador del pensamiento. Más aún, Jesús de Nazaret, cuando estuvo allí en ese tumulto, en esa calle angosta con muchos de sus apóstoles, y una de las mujeres le toca su manto, y él pues menciona quién ha tocado, quién me ha tocado. Entonces los apóstoles le dicen, pero maestro, mira, tanta gente y tú te vas a poner en cuenta de quién te toca. Él sintió que salió de él una gran energía. Entonces, mi pregunta es, ¿los seres humanos también podemos crear un campo electromagnético de energía a medida que crece el alma y se nos desarrollan los dones del espíritu? Ya que lo que puedo yo analizar es que el cuerpo humano obviamente produce unos 12 voltios. Entonces, lo que yo puedo analizar es que nosotros podemos ampliar esa energía o un campo magnético que no podemos ver, pero que sí de repente lo pueden sentir algunos hermanos, donde llega alguien. Sí, sí, hermano Ramón, muy interesante, estimada Elenita, cuando pueda hace anfitrión también a Ramón. Bueno, Ya mismo. entonces, coanfitrión, bien, Ramón, muy interesante tu observación. Primero, no es que se requiera la conexión del espíritu de la verdad, porque realmente, si no actúan los espíritus ayudantes de la mente, pues no hay ese nivel. Pero el espíritu de la verdad surtió o produjo una enorme estimulación de ayuda para los espíritus ayudantes de la mente. ¿Qué significa? Que antes del derramamiento del espíritu de la verdad, los espíritus ayudantes de la mente tardaban un poco más para llevar a la criatura humana al libre albedrío, los dos últimos espíritus. La llegada, eso es opinión, por supuesto, de Marcelino en cuanto a los aspectos que de alguna manera se vieron después del derramamiento del Espíritu de la verdad. Hubo una influencia adicional en cada ser humano y por eso los requisitos ya no fueron los que habían antes, sino únicamente uno, el que se produjera la primera decisión moral. Eso significa que el Espíritu de la verdad ayudó, impulsó, cooperó con los espíritus ayudantes de la mente para llevar al humano a una decisión moral en menor tiempo. Y como se pide un solo requisito, entonces los ajustadores vinieron en cascadas, enormes cantidades, porque una enorme cantidad de niños y niñas fueron motivados, estimulados, que por supuesto totalmente inconscientes por ese derramamiento del espíritu que hizo posible la preparación del niño y de la niña en menor tiempo con el único requisito, y eso le hizo producir la presencia del ajustador. Entonces fue una gran ayuda para los espíritus ayudantes de la mente, el espíritu de la verdad. Y sigue siendo una ayuda para nosotros cuando cooperamos conscientemente con la voluntad del Padre. Es importante también, para confirmar lo que estoy diciendo, que se tenga en cuenta lo que dicen los reveladores de los apóstoles. Dice, después del derramamiento del Espíritu de la verdad, los apóstoles en menos de un mes crecieron mucho más espiritualmente que durante los 4 años de estar conectados con el Maestro. Ahí se puede ver la gran ayuda del Espíritu de la verdad cuando hay disposición, en ese caso ya la disposición consciente de los apóstoles a ese Espíritu. Eso por ese lado para que quede bien claro. En cuanto a la energía, no olvidemos que la criatura humana que estaba en ese tumulto y dijo, alguien me ha tocado, dijo, alguien me ha tocado. Esa criatura humana estaba conectada con un creador. Él era una personalidad con doble naturaleza. En el caso nuestro, por supuesto, somos una sola personalidad con una sola naturaleza, la humana. Pero sí hay, Ramón, y quienes están presentes, un aumento en ese campo energético en la medida de que se crece en los 7 niveles del logro.
he visto no solo en mi experiencia personal, sino en otras personas, he observado ese fenómeno. Mientras la persona tiene niveles espirituales menores, el campo magnético que pudieran captarse por parte de otras personas sensibles espiritualmente es menor. Mientras la persona tenga niveles espirituales y mentales superiores, el campo magnético que esa persona irradia es mayor. Y hay personas que tienen sensibilidad espiritual, sensibilidad mental y captan esos campos y no se equivocan. De manera que sí hay. Por esa razón es importante, lo más humilde posible, seguir haciendo oración y tener siempre presente cuando uno se conecta con alguien, el motivarlo a elegir la vida eterna. Ese es el centro fundamental de nuestro propósito. La motivación, sea que uno ore por la salud, sea que uno ore por cualquier problema del ser, que el centro era el estimular a que se elija la vida eterna, porque es lo único que uno se va a llevar, los valores. Entonces, importante su inquietud, estimado Ramón. Adelante, estimado Aníbal. Sí, me pareció interesante lo que dijo Humberto, que si podemos manejar energías como las manejaba Jesús o Micael, pues. Y, y bueno, nosotros sí manejamos energías. Por ejemplo, cuando Hilario se monta en un avión y lo maneja, eso es manejar energía. Es controlar la energía que produce, por ejemplo, el combustible para hacer mover esa máquina con un montón de gente. Que Dios lo proteja manejando esos aviones, porque es una responsabilidad muy grande, Hilario. Cuando yo me monto en un avión de esos, pienso en el piloto. Entonces, que Dios bendiga a Hilario Que así sea. y que así sea. Y entonces, sí manejamos energías y las podemos manejar en forma controlada, como en el caso pues que mencioné de Hilario. O en el caso particular, yo aquí estoy sentado y puedo manejar un poquito de energía para poderme parar de acá. Pero es que eso es minúsculo. La escala de energías ahí es muy, muy infinitesimal comparada con la energía que maneja un hijo creador paradisíaco. Y el hijo creador paradisíaco las maneja en forma controlada, ordenada y en la cantidad que se necesita. Porque si liberara mucha energía en forma descontrolada, pues a la pobre mujer que quería curarse la destruye. Por eso es que nosotros no podemos estar en la presencia del Padre Universal, en la situación en que estamos ahora en material. Simplemente quedamos destruidos. Es tanta la energía, es que es inmensa, es grandísima. Pero sí tenemos una partecita que es capaz de hacer esas cosas. Bueno, todavía no la tenemos porque no estamos fusionados. Y es Ajustador. eh, el ajustador de pensamiento. Ese sí maneja también todo eso. Muy Eso era lo que iba a interesante. decir, gracias. Muy interesante. Me acordé de Disculpe. algo, de la cuestión de lo viajar en avión, pero ahora lo comento. Adelante, estimada Gigi. Disculpe que se me olvidó el nombre suyo completo. Disculpe que le diga Gigi. Bueno, eso es lo que aparece allí. Adelante. Buenas noches, Marcelino. Buenas noches a todos. Me llamo Inés Gilda y me dicen Gigi. Ah, Por eso ya, pongo ese. Gigi. Adelante, Sí. adelante. Sobre el punto que mencionaba Ramón, me parece muy interesante la pregunta. Es decir, que nosotros en esta vida, y la pregunta es esa, en esta vida en Urantia, ¿podríamos llegar a tener un nivel de energía que no solo nos llegue a curar a nosotros mismos, que también podríamos colaborar con otras personas? ¿Se podría lograr eso aquí en Urantia o es que realmente nosotros no podríamos anhelar en esta vida tener manejar ese tipo de energías? Estimada Gigi, sí, definitivamente hay un progreso y el progreso es completo, incluso la piedra, la roca, progresa. Es decir, la realidad, la energía material incluso progresa.
En la medida de que avance el planeta, progresa a partir de esa energía material que no es, digamos, no se le da el nombre de vida, pero sí de energía. Progresa la energía vegetal, que sí se le da el nombre de vida, progresa la misma energía animal, que se le da el nombre de vida, y progresa la energía humana, que también es vida. Entonces, vamos a ir progresando y tengan la plena seguridad de que en todos los aspectos del planeta va a haber un progreso, y va a haber un progreso en las técnicas de curación, y va a haber un progreso en las técnicas de autocuración, y va a haber un progreso en las técnicas de cooperar con la curación del prójimo, y eso se va a ir progresando. Es más, dicen los reveladores que cuando se produce la primera etapa de luz y vida en los planetas, solo en la primera etapa, ya la edad promedio llega a 500 años como promedio, y que generalmente las personas mueren de vejez. La enfermedad tiende a cero, todavía queda, pero tiende a prácticamente a eliminarse, igual que la delincuencia. Entonces, todo eso se va a ir superando. Dice que solo se va a requerir una sola hora de trabajo para las necesidades de cada ser humano, todas las demás horas para el enriquecimiento espiritual, mental, para el reposo, para el esparcimiento. Entonces es importante estar claro con eso. Definitivamente Dios se llama progreso, y el mandato al universo es progreso, y eso va a pasar en el planeta y va a seguir pasando. Si el planeta se demora, pero hay una disposición de cada ser humano va a ir hacia esa etapa de luz y vida de forma personal, individual. No, Elías y Jesús llegaron a ese nivel de luz y vida a nivel personal. Ellos llaman la luz y la vida en el momento de la fusión, porque cuando se fusiona un ser con su chispa divina ajustadora, adquiere la vida eterna, no hay peligro de que vuelva atrás. De manera que eso lo llaman luz y vida de forma individual. De manera de que aun cuando el planeta esté retrasado, cada persona tiene esa posibilidad, y esa posibilidad energética va a estar en cada persona. Una persona en los niveles superiores es capaz no solo de ayudarse con autocuración, sino de ayudar a otros con una curación más efectiva. Y se va a identificar mucho más con lo que es la voluntad del Padre, porque esos niveles superiores le dan una conexión de mayor grado con esa voluntad del Padre. Espero que haya quedado satisfecha con la respuesta, estimada Gigi. Adelante, estimado Ramón. Agregando algo a lo que dice el hermano Marcelino, hermana Gigi, nosotros indudablemente tenemos tres tipos de salud. La material, la del cuerpo material, que por medio del ejercicio pues podemos tratar de mantener el cuerpo en su lugar ante la gravedad, por llamarlo así. Tenemos la salud mental de la mente, llámese salud mental a aquellos conceptos más elevados, cósmicos, que podamos adquirir y que podamos desintoxicarnos de un conjunto de conceptos que lamentablemente por medio de la confusión pues han prevalecido en el tiempo y en el espacio en este planeta. Y la salud del alma, llamémosla la espiritual, pues aquello que cuando nosotros tenemos la conciencia y nos hacemos conscientes y autoconscientes de esa presencia del ajustador del pensamiento, del espíritu de la verdad y del espíritu infinito, subdividido en sus 7 dones como ya los conocemos, nosotros podremos progresar y hacer que otros progresen. Pero si una persona tiene conceptos inadecuados y nosotros queremos curarlo, la única manera es que esa persona abra su misma llave interna, autoconsciente y consciente, para que esa persona se destine, un ejemplo, a leer el libro de Urantia, ¿me entiende? Y a progresar en amados unos a otros como el maestro nos enseñó que nos amáramos.
Si nosotros no creamos esa autoconciencia, aunque hayamos leído el libro de Urantia, estamos igual como estancados allí, anclados. Es necesario que la autoconciencia y el consciente de nosotros nos haga ya, como se dice, de la mejor manera, presentes de que ese ajustador de pensamiento, si vive en mí y vive en el hermano, yo sería incapaz de hacerle ya un daño al hermano. Gracias. Gracias a ti, estimado Ramón. Adelante, estimada Gigi. Bueno, gracias por la respuesta a ambos. Realmente es una respuesta muy esperanzadora para mí, saber que en algún momento de la etapa de la vida de Urantia lleguemos o tendríamos que llegar a progresar hasta ese nivel. Y no sé si el libro habla acerca de otros planetas, porque tengo entendido que no somos el único planeta, ¿no? Existen otros planetas que están también en evolución con seres inteligentes que tal vez están en nuestro mismo nivel. Supongo que debe haber otros planetas así. Y deben haber otros que han superado, así vidas inteligentes que han superado y han llegado a ese progreso y a ese nivel de autocuración y demás, ¿no? O sea, en donde se dedican y sus objetivos son otros totalmente diferentes, pero no las preocupaciones en cuanto al tema de salud o enfermedades han pasado a último plano, digamos, porque ellos ya han superado. No sé si esos planetas existen y si es que existieran, habría la posibilidad de que puedan de alguna manera ayudarnos en ese progreso, a hacer tal vez lo mismo que ellos han hecho. ¿Habría esa posibilidad? ¿O es que definitivamente Dios les niega esa posibilidad de que otros planetas que ya han superado los mismos problemas que nosotros tenemos ahora, especialmente en temas de salud, pues ellos no puedan ayudarnos, ¿no? Cada planeta es totalmente independiente. Esa sería otra pregunta, por favor, Marcelo. ¿Cómo no, estimada Gigi? Sí, definitivamente cuando vayas leyendo el libro un poco más avanzado, estimada Gigi, se va a dar cuenta de que lo que captamos en la noche es un pequeño, ínfimo pedacito de galaxia que se llama sistema de mundo. Eso es lo que captamos con nuestra vista natural en la noche. Esas estrellas que vemos allí abarca un sistema que se van a encontrar en el libro de Urantia como el sistema de mundo llamado Satania. No dan ningún dato de que tenga alguna relación con Satanás, como oí por ahí en algún video distorsionado. En ese aspecto, solamente en ese aspecto había distorsión, pero se llama Satania. Y hasta el año 1934 habían en ese pequeño pedacito de galaxia que captan nuestros ojos 619 planetas habitados, unos más avanzados que nosotros, otros menos avanzados y unos similares a los nuestros. Pero además de eso, 100 sistemas de mundo, perdón, 100 sistemas de mundo forman lo que ellos llaman una constelación y 100 constelaciones forman lo que ellos llaman un universo local. Siendo un universo local de 100 constelaciones, va a contener 10.000 sistemas de mundos, porque 100 por 100 son 10.000 sistemas de mundos hay en un universo local y solo el universo local es la 100.000ª parte de un superuniverso. Nuestro superuniverso tiene como centro la Vía Láctea, y en todo el superuniverso nuestro, que tiene como núcleo la Vía Láctea, llegan a haber como máximo 100.000 universos locales. En este universo local nuestro, que lo creó el Hijo Creador que se encarnó en Jesús, Micael de Nevadón o Miguel de Nevadón, no hay pocos mundos. Hay 10.000 sistemas, pero no hay pocos. Hay bastantes mundos. Y de acuerdo a lo que los reveladores nos dicen, para el año 34 habían casi 4 millones de mundos, casi 4 millones de mundos en todo el universo local de Nevadón. Y allí van a existir máximo 10 millones de mundos. O sea, faltan más de 6 millones de mundos para que nuestro universo local, que es la 100.000ª parte del superuniverso, y hay 7 superuniversos, es la 100.000ª parte del superuniverso, llega a tener
10 millones y para que se complete faltan más de 6 millones de mundos evolutivos, evolutivos sin contar los mundos gloriosos. De manera que hay mundos que han llegado a niveles de luz y vida y han no solo llegado a esos niveles de luz y vida, sino han culminado etapas superiores dentro de ese nivel de luz y vida. Y además, y siguen avanzando. Dicen que en el universo local, los mundos más antiguos tienen más de 200.000 millones de años de existir solo en nuestro universo local, los más antiguos. De manera, pues, de que imagínense el grado de transporte que debe haber en esos mundos, el grado de seres que aún siendo humanos tienen una sutileza y un nivel tan elevado con 200.000 millones de años de existir. Entonces vamos a tener esa posibilidad de llegar a esos niveles, pero también podemos recibir algunas ayudas de ellos. Dicen que los humanos de mundos durante etapas en luz y vida se les permite ir a algunos planetas más retrasados para cooperar con sus necesidades, de manera de que ellos hablan de estudiantes visitantes y de mensajeros que están con nosotros, que vienen de otros lugares y definitivamente pudieran ayudarnos también con estas necesidades planetarias siempre que sean autorizados por la jerarquía superior. De manera pues, estimada Gigi, que nos alegra su motivación y le invitamos a que siga leyendo el libro y siga motivándose con otras inquietudes y además de motivarse, compartir todo lo que Dios le va dando con los seres con los cuales se contacte. Adelante, estimado Aníbal. Son como 700 millones de planetas habitados en todos estos universos, en todos estos 7 superuniversos entonces. 7 millones de millones, 7 billones, máximo 7 billones con B grande y 7 millones de millones, pero claro, por ahora falta mucho porque todavía están jóvenes los superuniversos. 7.000 millones, ok, habitados, o sea, con humanos. Con humanos, sería un millón para cada mundo, 1 millón de millones para cada superuniverso, perdón. Sí, me parece que leí o escuché de que todavía no hay ningún planeta o universo local en luz y vida. Bueno, ellos... adelante. Ni siquiera en el número 1. Y entonces, bueno, aquí el teléfono ya empezó a hacer bulla. Quería decir también que Dios no le niega a nadie, a ninguna persona, el avance evolutivo hacia objetivos más altos, pues espirituales. Dios no niega eso. Antes quiere que todos los hagamos y todos lo hagamos en forma gradual, sí, en forma ordenada. Y en eso consistió la rebelión de Lucifer. Lucifer quería adelantar todo ese proceso. Incluso en situaciones catastróficas que nos toca ver en este planeta, Dios no es el responsable de eso tampoco, porque ocurre por las decisiones equivocadas que una sociedad incurre, porque Dios respeta el libre albedrío y nos deja hacer esas cosas. Entonces, quería como rescatar esa partecita de que Dios no va a permitir que unos tengan una cosa y otros sí. Gracias. Gracias a ti, estimado Aníbal. Sí, definitivamente. Claro, cuando uno lee y relee, uno se da cuenta de que ellos mencionan y sí, dan a entender, por ejemplo, que un sector menor no pueden decir ellos de un sector menor o sector mayor en luz y vida, pero da la impresión de que han llegado algunos universos locales a luz y vida, porque dicen, cuando un universo local llega a luz y vida, el hijo creador tal, la hija creativa tal, pero sí dan claridad de que probablemente un sector menor completo y un sector mayor completo aún no están en luz y vida. Por supuesto, hay muchos planetas en luz y vida, probablemente sistemas
pero lo importante es que hasta que el último mundo no llegue a luz y vida, no se puede experimentar la realización plena en los 7 superuniversos, y estamos en eso, sabiendo de que nuestro universo local es joven, joven, y debemos seguir cooperando con todo lo que se pueda cooperar, porque la cooperación de la parte aumenta el avance del todo, y la no cooperación de la parte en cierta medida disminuye o no coopera con el avance del todo. Entonces es muy interesante eso. Muy Una interesante. aclaración cortica. Mencionaste que para Dios en el paraíso son 200 días, No, sí, pero resulta que para Dios eso ya se resolvió. Lo que pasa es que para los residentes o los ciudadanos del paraíso sí son 200 días. sí, por supuesto, para Dios, tú sabes que Dios es presente, pasado y futuro. En Él es un constante presente. Entonces, eso es así. Pero claro, como la creación está dotada de seres, entonces, pues la realidad de los seres es distinta a la realidad de Dios. Pero así es. Adelante, estimado Hilario. Sí, gracias. Para la pregunta de Gigi, hay un capítulo del libro, si no mal recuerdo, se llama El universo, el gobierno de un planeta vecino. Ahí pues puede echarle un ojo y ahí abundar a la pregunta que ella hace. Gracias, Gracias. estimado Hilario. Gracias, porque el documento, ya lo voy a decir el documento a nuestra estimada Gigi. El documento es el siguiente, ya le voy a decir el documento del planeta vecino. 4, si no mal recuerdo. Sí, lo que pasa es que yo no me sé los documentos de memoria, pero aquí lo podemos tener. Ajá, el documento es el número 72. Documento 72, estimada Gigi, el gobierno de un planeta vecino. Es un planeta cercano a nosotros, no pertenece a nuestro sistema solar, pero se nos da esos datos muy interesantes en el documento 72. Por favor, puede leerlo, que incluso hay datos muy interesantes para que nos sirva de ejemplo a cada uno de nosotros. Adelante, estimado Ramón. Hermano, deseaba realizarle la siguiente pregunta. Los ajustadores del pensamiento, me imagino que son autónomos. Una parte del libro menciona que ellos no necesitan permiso de nadie para bajar a la mente humana que ha ganado ese ajustador de pensamiento. Y la otra es, ¿en cuánto tiempo, si se puede medir aproximadamente? Ojo, aproximadamente, porque los tiempos se aproximan, nunca se dan de manera exacta, pues. ¿En cuánto tiempo, después de tomar la decisión moral de un niño para que se dé ese traslado, pueden llegar ellos? Me imagino que ellos se encuentran en un planeta destinado dentro de los 7 planetas de la isla eterna del paraíso, que son del Padre. Me imagino, no sé si están destinados a un planeta de eso. O sea que 7 son del Padre, 7 del Hijo y 7 del Espíritu Santo. Eso es lo que quería preguntar. Gracias, Ramón. Muy interesante. En primer lugar, bueno, vamos a aclarar lo segundo, que es los planetas. La isla eterna del paraíso está rodeada por 21 esferas sagradas. Estas esferas sagradas se encuentran entre los 7 circuitos elípticos de los mundos gloriosos y perfectos del universo central llamado Abona, que son 1.000 millones de mundos en 7 circuitos elípticos, porque el paraíso es elipsoide, no es esférico. Esas esferas están entre el universo central de Abona y el paraíso. Las esferas más cercanas al paraíso son las 7 esferas del Padre, 7 esferas sagradas del Padre. Las esferas intermedias son las 7 esferas sagradas del Hijo Eterno, y las esferas un poco más externas son las 7 esferas sagradas del Espíritu Infinito. En las primeras 7 esferas sagradas del Padre hay una esfera que se llama Divining Tongue, pueblo divino. En esa esfera es donde se alojan, donde están, es la casa de los ajustadores. Nadie tiene acceso a entrar a esa esfera, solo esas entidades
que se llaman ajustadores y otras entidades del Padre, y también los ajustadores que ya tienen una forma visible, que se llaman ajustadores personalizados. Ellos están allí, más nadie se le permite entrar a esa esfera sagrada. Ellos llegan ahí y parten de allí. De manera pues que los ajustadores sí requieren un permiso, pero además del Padre, allí en esa esfera o en esa esfera sagrada de Vinintón, reciben ellos capacitación especialmente de los ajustadores personalizados. Un ejemplo de un ajustador personalizado, el que tuvo en la mente de Jesús, que después que el Padre le dio la personalidad por gracia, ese ajustador regresó y Jesús lo vio en forma gloriosa y él fue el que dijo: he aquí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es un ajustador de altísima gloria que ya tiene forma para que lo pueda ver un Melquisedec, un arcángel. Antes no es posible verlo cuando son entidades sin estar personalizadas, y es una de las causas por las cuales ellos anhelan personalizarse con la personalidad que se le dio a Ramón y que se le da a cada criatura. De manera pues que ellos sí necesitan un permiso de los jefes. Ellos tienen jefes. Esos jefes son ajustadores personalizados. Todas las entidades divinas que se encuentran en las mentes de los humanos de Urantia tienen un jefe que se llama un ajustador personalizado en Urantia, y ellos obedecen a ese jefe. En un momento dado, el jefe de los ajustadores personalizados de Urantia fue el ajustador que estaba en Jesús. Pero ¿qué ocurre? Que él tuvo que partir, y al partir se transformó en el jefe de todos los ajustadores del universo local de Nevadón. Entonces ellos obedecen a ese jefe, que a su vez recibirá órdenes directas del Padre. Entonces siempre hay un orden jerárquico de manera extraordinaria, que aún los ajustadores se someten a esa jerarquía. De manera que con respecto al tiempo, dicen los reveladores que los ajustadores se trasladan en forma instantánea a cualquier lugar, porque son totalmente independientes del espacio y totalmente independientes del tiempo. Dicen que el único tiempo que ellos emplean es cuando se hacen registrar en el centro del superuniverso, donde está la capital llamada Ubersa, ante los ancianos de los días, porque es un requisito el registro, que solamente ese es el tiempo que ellos tardan solo por el registro, pero que en todo lo demás son instantáneos para trasladarse a cualquier lugar del universo, de los universos. Espero entonces que haya quedado claro, estimado Ramón, y por favor, cualquier aporte, cualquier inquietud adicional, con toda confianza, porque esa es la causa por la cual nos reunimos. Y recuerde que cada vez que comprendemos más, vamos a tener mente espiritualizada en mayor nivel. Eso nos permitirá comprender más a nuestros semejantes, comprendernos más a nosotros, y nos da más alegría, más esperanza, más capacidad de llevarnos bien con los demás, más capacidad de vivir el mensaje de Dios, más capacidad de saber cuál es la voluntad divina y cuáles son nuestras debilidades, más capacidad para tolerancia, más capacidad para paciencia, más capacidad para perdón, más capacidad para progreso. Así que por favor, estas reuniones son para eso, son para edificación. Ese es el centro de estas reuniones, edificación. En la medida que nosotros comprendemos más, en esa medida nos elevamos, y por esa razón es que se exige no solo la elevación del alma, sino también la elevación del intelecto, de la mente, para poder llegar a la fusión con el ajustador. Una persona puede estar muy elevada de alma en sentimientos espiritualizados, pero le falta elevarse en conocimientos, en comprensión, en significados elevados. Entonces tiene que esperar la fusión porque le falta esos niveles. Una persona puede estar muy elevada en mente, en comprensión, en discernimiento, en todo lo que es los significados en la realidad universal, pero le falta la vivencia, le falta esa vibración de humildad, de sencillez y de compenetración con el hecho, o sea, practicar lo que comprende, y eso le disminuye el nivel del alma, o por lo menos no lo tiene al nivel del intelecto. Entonces le falta avanzar y por eso no se fusiona. Y allí que deben haber esos dos niveles cada vez al unísono elevados para poder llegar a esa fusión con el espíritu. De manera pues que
Yo me alegro con todas estas interrogantes interesantísimas de esta noche y bueno, cualquier otra inquietud adelante. Y por eso a seguir con todos estos esfuerzos, no solamente comprendiendo, sino poniendo en práctica lo que acabo de comprender para poder que el alma no se quede atrás, sino que el intelecto vaya compaginado con el alma. Adelante, estimado Hilario. Sí, gracias, mi estimado Marcelino. Ahorita con lo que comentas me surge una duda, una pregunta. Con base en el libro, por supuesto, en la revelación, ¿consideras que hay alguna, cómo decirlo? ¿Qué es lo que genera que haya gente que esté de mal humor? Inclusive, y lo voy a decir con toda honestidad, yo comparto lo que aquí se está tratando, por supuesto, lo creo, lo vivo, lo intento poner en práctica. Sin embargo, ¿a qué se debe que no siempre tienes esa facilidad hablando si es por los ayudantes de la espíritus ayudantes de la mente o si es simplemente la herencia animal o qué es lo que te hace difícil, digamos, espiritualizar tu mente, tu forma de ser? Gracias. Sí, cómo no, hay esos altos y esos bajos. Y hay algo muy interesante que yo siempre lo trato de leer acá en el documento, creo que 110, página 1192. Ya voy a leerlo porque vale la pena, ante tu pregunta, estimado Hilario, vale la pena leer ese pedacito que nos da la capacidad de seguir adelante. Dicen los reveladores del documento 100, perdón, era 108 y la sección 5 de la página 1192 dice, tus emociones enteramente, sí, tus emociones pasajeras y enteramente cambiantes de alegría y pena, ¿no? Alegría y pena. Y también puede ser molestia, puede ser incomodidad, puede ser desencanto, puede ser rabia, puede ser un gozo muy grande en sí mismo, ¿no? Tus emociones pasajeras y eternamente cambiantes de alegría y pena son en su mayor parte, no todo el tiempo, reacciones puramente humanas y materiales al clima de tu psiquis interior y al medio ambiente material exterior. Hay personas que tienen alguna situación interna que les incomoda, ¿no? Y eso hace que tengan una actitud X o una situación emocional interna X. Hay personas que tienen experiencias externas por alguien o por alguna cosa que le incomoda, algún animal, un cosa, animal, planta, algún otro ser humano, y eso le causa una incomodidad interna. Y uno quiere no tener eso, uno dice, no quiero tener eso, Señor, quítame esto hoy, no quiero vivir esto, ¿no? Pero a veces en esa petición y en ese anhelo hay egoísmo. Hay simplemente decir, yo, ¿por qué esto? ¿Por qué tengo que sentirme así? ¿Acaso yo soy esto? Yo soy lo otro. Entonces ahí hay una tendencia egoísta. Y nos dicen los reveladores lo siguiente, dice, no recurras pues al divino ajustador para recibir consuelo egoísta y refugio mortal. Es trabajo del ajustador prepararte para la aventura eterna, para asegurar tu sobrevivencia o tu resurrección. No es misión del monitor misterioso o ajustador calmar tus sentimientos heridos o tus emociones alborotadas, ni tampoco ministrar a tu orgullo herido. Es la preparación de tu alma para la larga carrera ascendente la que ocupa la atención y exige el tiempo del ajustador. En vista de que yo eso lo leo muchas veces para mí mismo y también lo leo para otras personas, cada vez que me pasa algo le doy gracias y a veces cuando tengo mucha alegría le digo, Señor, pongo esta alegría en sus manos, gracias por esta alegría. A veces tengo molestia por algo o no sé por qué tengo a lo mejor molestia y digo, Señor, tengo molestia, pongo en sus manos esta molestia. Gracias por la posibilidad de que sobrelleve esto, Señor, porque no podemos engañarles, no podemos aparentar lo que no somos. Entonces, a veces me dan ganas de algo que a mí no me gusta, pero ahí están esas ganas de algo que me desagrada. Digo, pongo en sus manos, amado Padre, estas ganas de algo que me desagrada.
De manera pues de que ser sinceros y colocar en las manos de Dios cada experiencia que tenemos y que podamos sobrellevarla con paciencia, con tolerancia, con perdón, y eso nos va a dar más capacidades para cooperar con el objetivo del ajustador, transformar las herencias animales en herencias espirituales hasta que finalmente la última lucha se dé, que es las últimas marcas de la bestia. Entonces, estamos allí. No podemos ser nosotros hipócritas en aparentar lo que no somos como somos, pero procurar que nuestras reacciones, que nuestras situaciones sean de alguna manera colocadas en las manos del Padre y puedan ser sobrellevadas por nuestro yo, sea de parte de nuestro prójimo en el externo o de parte de nuestro yo en el interno. Tenemos solo una sola batalla, una sola guerra, un solo enemigo, un solo ser que pudiera perturbar nuestra existencia, el ego, esas tendencias animales egoístas que tenemos que buscar una forma conciliadora, no tan traumática, pero sí técnicas para llegar pues a una compaginación con ese ego, de manera de que podamos convencerlo de disponernos a la voluntad de la triple presencia. Eso es muy importante, de manera que, estimado Hilario y quienes están presentes, dicen los reveladores, que no vamos nunca a dejar de tener dos aspectos con nuestro yo. Uno, los conflictos que nos permiten resolver muchas cosas que no hemos podido resolver, nunca vamos a dejar de tener esos conflictos. Y dos, nunca vamos a dejar de tener la presencia del Espíritu Divino, que está siempre, siempre en nosotros hasta que tengamos la última pincelada de fe. Entonces, esos dos aspectos vamos a tenerla con nosotros, los conflictos y la presencia del Espíritu. Por eso decía, en estos días decía un hermano evangélico que manda muchos mensajes, ¿no? La dosis diaria se llama aquí en Venezuela. Y entonces decía, no le digamos a Dios que tenga un gran problema, digámosle al problema que tenga un gran Dios. Entonces, Claro, muy interesante, muy interesante. claro, qué bonito. Adelante, estimado Aníbal. ¿Me permite leer un rapidito los Adelante, estimada Elenita. Primero decía Gigi que gracias por el dato con el documento eh, Planeta vecino. exacto, del planeta vecino. Pero también aquí José le da un comentario a Hilario, así que Hilario pon atención. Dice José aquí, dicen que para los pilotos, perdón, dice que para los pilotos el tiempo pasa volando y todos los problemas son pasajeros. Así es de que, bueno, ahí está. Gracias, José, por... Eso era un chiste. ¿No? Nuestro gran niño, ese es nuestro gran niño, ¿no? Y eso que le alé la oreja en Bogotá. Yo en Bogotá le alé la oreja, ¿no? Adelante, estimado Aníbal. Ah, bueno, el chiste. Eh, Hilario dijo que la gente estaba de mal genio o algo así, algo así. Entonces yo recordé en el viaje hacia Roma, este trabajador en el astillero que le dijo a Jesús que si Dios era tan bueno, ¿por qué tenía un capataz tan malo? Y Ujú. entonces Jesús le dijo que más bien le diera la vuelta a la cosa y más bien pensara que, que para ese capataz tan malo, que Dios lo había puesto ahí para hacerle ver al capataz que todos somos hermanos, que todos nos debemos amar porque tenemos un solo Padre y y que esa era la misión de él, como hacerle cambiar su actitud. Y entonces cuando seguro que hay una persona que está de mal genio, seguro es porque, por lo que dijo Marcelino, lo aflige un dolor, sufre de algo, no le va bien, está mal. Y entonces, ¿cuál es la situación de nosotros? Pues simplemente tener compasión, verlo como un hermano, porque tenemos el mismo padre, y ver cómo ayudarle y darle una mano y atenderlo con mucho amor para que esa persona, incluso esa persona después cuando ve que la otra persona lo atiende de otra manera, entonces cambia también y de pronto le devuelve a uno una sonrisa.
Cierto, Así es, así sí, es. cierto. Así, ese ejemplo es muy interesante que acaba de mencionar Aníbal, porque Jesús le dice, si realmente tú te quejas y vives preocupado por lo que te hace tu jefe, vas a ser esclavo de eso. Pero si tú, teniendo una capacidad realmente superior, porque estoy seguro que ves a alguien ahogándose y no te vas a quedar en la playa, te lanzas para ver cómo lo rescata. Así es que teniendo tú esa capacidad, deberías darle gracias a Dios que puedes tratar de ver cómo actúas para motivar a tu jefe a que realmente se deje llevar de ese Dios que vive en él y pueda tener el cambio por la actitud tuya. En vez de quejarte de él, más bien tratar de tener una actitud donde él vea en ti un ser que le estimula y que le inspira, y eso le va a ayudar a comenzar a vivir una vida que él no ha vivido. Ya dejar de ser amargo en vez de dejar de ser amargo y comenzar a ser un poco más suave, un poco más dulce. Se impresionó tanto este hombre, creo que se llamaba Anaxando, creo que sí, Anaxando, creo, que fue y le comentó eso al jefe, y los dos fueron a ver a Jesús, y realmente a partir de allí comenzó una transformación tan extraordinaria que ese hombre se transformó en creyente, y en una matanza que creo que hizo en esa época el pueblo judío, murió allí auxiliando a otras personas. De manera que es muy importante la disposición para darle gracias a Dios más bien por las dificultades, y comenzar a cooperar para que esas dificultades vayan cambiando en la persona y se vaya motivando a la bendición y a la felicidad de ese reino de Dios que está dentro del corazón de cada ser humano. Adelante, estimado Ramón. Sí, agrego un comentario a esto mismo que continúa dando el hermano Marcelino, generando que hay un hermano que también ha vivido en los últimos tiempos eso, Víctor Frack. Víctor Frack fue un hermano judío que vivió preso en esas cárceles del Holocausto, y a pesar de que le mataron a su esposa, de que le mataron a su madre, padre e hijos, Víctor Frack siempre mantuvo una entereza de nobleza, de bondad para con hasta los mismos que hicieron y cometieron esos crímenes. Él en su mente soñó, él era un psicólogo o psiquiatra, que se veía dando conferencias más adelante, y posteriormente se le da la oportunidad, por llamarlo así, la providencia. El hombre logra sobrevivir al holocausto y llega a dar grandes conferencias en universidades en los Estados Unidos, y siempre él mantuvo esa interés. La otra pregunta que deseo realizar, hermano Marcelino, si sabemos que la energía primera fuente y centro es el Padre Universal, he llegado a la conclusión que para mí la brujería no existe. ¿En qué sentido? Tal vez en dar una hipótesis de que si hay una primera fuente y centro y es la única energía que impregna todo el vasto universo maestro, simple y llanamente podría decir que es el mal manejo de los asuntos espirituales de esa energía del Padre. Ahora bien, cuando una nación se sumerge por un líder X en energías densas, obviamente que pienso que contagia a toda la nación para llevarlo de repente por un lugar no adecuado. Entonces pienso que si una nación específicamente busca de la mayor energía de luz de Dios, esa nación puede solucionar ciertas dificultades en el tiempo y en el espacio. Gracias. Sí, hermanito, muy interesante. Acuérdese que todo aquello que se llama brujería, todo aquello que tiene que ver con lo que la gente piensa que ocurre en los recintos de tinieblas, etcétera, tiene mucho que ver con la irradiación mental del ego.
Por eso es importante estar claro en lo que es la ley universal de causa y efecto. Dios no castiga, pero hay una ley y todo lo que sale se devuelve, todo lo que sale se devuelve. De manera pues que es la ley de la gravedad. Existe la gravedad física, lo que sube y baja, existe la gravedad mental y existe la gravedad espiritual. La mayoría de la gente tiene cierta conciencia de la gravedad física, pero ignora la gran masa humana, la gravedad mental y la gravedad espiritual. Y como Jesús estaba claro en esas gravedades, entonces, por eso le dijo a los apóstoles, cuando lo maldigan, no devuelvan una maldición, sino una bendición. Traten de conquistar el mal con el bien. Cuando una persona le haga algo malo, devuélvale lo bueno. Y ahí es donde entra lo de la otra mejilla. No es que en forma infantil se le coloca la otra mejilla, sino que se le devuelva el bien por el mal que me está haciendo. No se le devuelva la misma piedra. Jesús sabía que si un apóstol devolvía una maldición, esa maldición iba a hacer cierto daño mental y esa maldición regresaba haciendo al yo cierto daño mental. Entonces, cuando se habla de brujería, son energías mentales egoístas, energías mentales de odio, energías mentales de rencor, energías mentales de querer hacer mal, y esas energías definitivamente viajan, pero ¿qué ocurre? Que están las energías espirituales protectoras. Cuando una persona está débil, pues simplemente no hay manera de que esas energías le debiliten. Pero, perdón, cuando una persona está fuerte, vigorosamente fuerte, no hay manera de que le debiliten, pero si está débil, pudiera ser debilitado. No olvidemos que cuando uno lanza un golpe material, definitivamente hace un daño material al otro o a la otra y puede causarle aún la muerte. Igual pasa con los golpes mentales. Una maldición con verdadero odio, con verdadero rencor, hace también daño, y por esa razón debemos tener control sobre esas cosas y siempre tratar de buscar de enviar cada pensamiento, cada palabra y cada acción de manera que coincida con la voluntad del Padre, para que no solamente haga bien a nuestro prójimo, sino para que se devuelva a hacernos bien a nosotros. Entonces es importante que eso quede claro, estimado Ramón, y gracias por esa inquietud. Estimado Marcelino, ¿no habrá gravedad del alma? O sea, el claro, Padre Universal claro, tiene, aparte de la gravedad material, gravedad espiritual, mental del alma para influir a traernos hacia Él. por supuesto, el centro supremo de la gravedad de la personalidad es el Padre Universal en el paraíso. Ese es el supremo imán de la personalidad, porque de él viene toda personalidad, pero también es el supremo imán del impulso del ajustador. Ese impulso que viene por la espiritualidad individual, que es el ajustador, lo tiene también el Padre como el supremo imán, la suprema atracción central, tanto de la personalidad como del ajustador, es el Padre Universal. En el caso del alma, tiene mucho que ver con el Hijo, porque el alma es una vibración que tiene que ver con esa envoltura del Espíritu de la verdad, del Hijo Creador, y todo lo que tenga que ver con Espíritu derramado, que envuelve, que arropa, que cubre, está conectado con el centro supremo de la gravedad espiritual, que es circuital, que se llama el Hijo eterno y original. El supremo imán en el paraíso celestial de esa gravedad, la máxima atracción es el Hijo eterno, la gravedad espiritual circuital, ¿no? Ya no de fragmento, no de chispa, sino de circuito, que tiene que ver con esa alma. Y la gravedad de la mente, todo lo que tenga que ver con mente, todo lo que es mente positiva, el máximo grado de gravedad mental la tiene el Espíritu Infinito. Y así como existe la gravedad de la espiritualidad en el ajustador, la gravedad de la personalidad en el Padre Universal, también existe la gravedad de la, de la espiritualidad circuital en el Hijo Eterno, y la gravedad de todo lo que es mental creciente en el Espíritu Infinito, y la cuarta gravedad es la gravedad física material. Y esa gravedad física material, el centro máximo de equilibrio y de control, se llama paraíso. De manera que el paraíso tiene el rigor de todas las gravedades de orden material, el rigor de toda la gravedad en forma mental, el Espíritu Infinito,
el rigor de toda la gravedad en forma espiritual, de espíritu circuital, el Hijo Eterno, y el rigor de toda la gravedad, tanto de los ajustadores, que son espíritus individuales, y la personalidad, el Padre Universal. De manera pues que gracias, Ramón, porque eso debe quedar claro para las personas especialmente que están empezando a conocer el libro de Urantia. Disculpe, estimado Byron, que lo hice esperar, pero es muy importante dejar claro todo esto. Adelante, estimado Byron. Muchas gracias. Es que estaba pensando que se hacen afirmaciones, se hacen argumentaciones y se hacen comprobaciones científicas. ¿Qué criterios nos da Urantia para el momento en que debemos creer en Urantia? ¿En qué momento debemos verificar la información con investigación? ¿Y en qué momento debemos fundamentar una buena argumentación filosófica con discurso, con conocimiento? Entonces, ¿cómo diferencio entre la fe, la verificación científica y la especulación filosófica? Muchas gracias. Gracias, estimado Byron, gracias. Es importante que tengamos claro, lo que tiene que ver con todo lo que es espiritual. Los reveladores dicen que a nivel científico jamás se podrá dar una prueba de la existencia del alma, que esas pruebas siempre tienen que ser experienciales. Jamás se podrá dar una prueba de la existencia de Dios o de la existencia de un ser celestial a nivel científico, pero eso va ligado a la experiencia individual personal, que cada vez va a tener una seguridad cada vez mayor a través de esa fe, a través de esa identificación. Pero sí dicen que muchos aspectos de orden material, de orden mental, de orden emocional, pueden ser comprobados a través de experimentos científicos, y definitivamente es una de las cosas que los reveladores nos confirman, y por eso nos dan algunos datos muy interesantes adicionales en cuanto a varios aspectos científicos. Dice que se revelan unas 8 ciencias en esta quinta revelación dada en el libro de Urantia. Con respecto a lo que es la fe, y gracias Byron por tocar esa parte, no olvidemos que cuando nosotros manejamos desde el punto de vista bíblico y de otras tendencias religiosas en la humanidad, pues la fe tiene mucho que ver con el hecho. Incluso la misma Biblia dice que la fe viene por el oír, y sí, cómo no, estimula la fe, pero no es que viene exactamente por el oír. El oír estimula, sí. Tampoco la fe viene por el papá o la mamá que la empieza a inyectar, o por el sacerdote, o el cura, o por el pastor, o por el gurú. No, la fe viene producto de ese don maravilloso a través de la Madre Divina, es decir, el espíritu materno que acompaña al Hijo Creador en el universo local, que dicen los reveladores que es quien conocemos como la tercera persona llamada el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo tiene 7 hijos que vienen a ser nietos del Espíritu Infinito, porque no olvidemos que la hija creativa o el Espíritu materno del universo local es hija del Espíritu Infinito, de la tercera persona del paraíso. De manera de que esos 7 hijos se llaman los espíritus ayudantes de la mente, que lo podemos encontrar en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, cuando Juan dice: y vi a 7 espíritus de Dios ante el trono como 7 lámparas de fuego. Esos son los 7 espíritus ayudantes de la mente, y también se confirman en Isaías, creo que capítulo 11, versículo 2, creo, en el Antiguo Testamento. De manera pues, que esos espíritus ayudantes de la mente, hijos de la hija creativa, son los que dan la mente a los animales los primeros 5, el de intuición, el de entendimiento, el de valor o valentía, el de conocimiento, el de asesoramiento, que es el que produce el instinto de grupo, el número 5, asesoramiento. Estos espíritus dan la mente a los animales, y por eso algunas personas dicen lo que le falta al perro es hablar, producto de que ellos reciben esa capacitación mental a través de esos primeros 5 espíritus. Pero el género humano, el niño y la niña, tiene un potencial cerebral mayor, capacidad de poder ser realmente inducido a ser receptivo al espíritu número 6, el de adoración, y el espíritu número 7, el de sabiduría. El espíritu número 6, que es el impulso a reverenciar a algo que empieza a captar el niño con los sentidos,
capta unas estrellas, un sol, capta una luna, capta un planeta. Y dice el niño en su interno, esto no puede ser hecho por el ser humano, tiene que ser algo superior. Y comienza a rendir una especie de reverencia. ¿De qué manera puedo yo cooperar ante tal grandeza, ante tal ser, ante tal creador que llaman Dios? Entonces eso es el impulso de la adoración, lo causa el espíritu número 6, que no puede actuar en el animal, pero actúa en el niño y en la niña. Y ese espíritu número 6 tiene la compaginación del número 7, que es el espíritu de sabiduría. Entonces, cuando el niño se hace receptivo a esa adoración, efectivo receptivo al espíritu número 6, comienza y sigue trabajando el espíritu número 7, el de sabiduría, hasta que el niño tiene capacidades de reconocer entre el bien y el mal. Y cuando el niño hace su primera decisión moral entre el bien y el mal, se cohíbe de algo porque cree que desagrada a Dios, se impulsa a algo porque cree que agrada a Dios, en ese instante ese niño ha hecho posible la receptividad plena del espíritu ayudante número 7, el de sabiduría, y puede producir la primera decisión moral que le da el libre albedrío pleno de reconocer entre lo que es bien y lo que es mal. De manera que ese es el don divino, el don de Dios no es dado por el cura, no es dado por la monja o es dado por cualquier ser humano, ni el papá ni la mamá. El sacerdote, la monja o cualquier ser humano, el papá, la mamá, puede ayudar a que esa fe se estimule para que se mantenga robusta. Puede también ayudar a que esa fe se debilite con un mal comportamiento. De manera de que, claro, finalmente la fe va a ser perdida por el niño o la niña o el joven, la joven, el adulto o el anciano o la anciana, si ese ser realmente se desvía. Pero sí hay posibilidades de que los seres que se conecten con el niño o la niña le estimulen a una fe mayor o le estimulen a una debilidad dependiendo de su testimonio. Pero la fe es especialmente viene de Dios. Y eso es lo importante que la gente comprenda, que es una fuerza divina que hace posible que germine para que siga adelante en estos caminos. Cuando se emplea la fe y uno da un vaso de agua con fe, generalmente hay un nivel de alma, un nivel de mente mayor, espiritualizado. Y el espíritu siempre, el ajustador siempre, en el instante que llega, comienza a producir un duplicado con cada nivel de alma. Ese duplicado uno lo toma para la experiencia del divino ajustador, la chispa que viene del Padre, el otro lo toma el humano como yo. Cada vez que el humano decida algo, hay un aumento de crecimiento espiritual por duplicado. Así que cuando el humano llega a niveles superiores es porque ha cooperado con los máximos niveles, pero si el humano se dispone al ego, entonces puede llegar a la autodestrucción. Y lo que se destruye sería lo que está en el humano, más el ajustador guarda todo lo que ese humano ha producido. Por eso no se pierde nada de lo que ese humano dio. En cuanto a la fe, entonces eso es, vamos a continuar elevándonos en esa fe hasta que se llegue a la fe viviente y nos fusionemos con el divino ajustador. En cuanto a la especulación, los seres celestiales también especulan de algunas cosas que no están detalladas en la revelación y por eso nos permiten también la especulación a nosotros, por ejemplo, sobre algunos detalles que de momento se nos preguntan y que no están detallados en la revelación, podemos dar nuestras opiniones, pero esas opiniones tienen que ser ponderadas, tienen que ser prudentes para que produzcan un estímulo en nuestros semejantes. A veces las opiniones no son ponderadas, no son prudentes y definitivamente a veces perjudica esa especulación. La especulación, cuando está equilibrada, beneficia, pero la especulación cuando no se equilibra, sino que se somete a su ego, a su yo, al egoísmo, entonces perjudica no solo al yo, sino al prójimo. Le damos la bienvenida a nuestro gran Arturo. Qué bueno, Arturo, que nos acompañe. Bienvenido, hermano. Le pedimos disculpas a nuestro gran Aníbal. Y adelante, Arturo, adelante, hermanito. También salude a Antonio, porque Antonio entró desde hace ratito y Antonio, qué no lo pena, habíamos sí, bienvenido, Antonio. Arturo, ¿nos Buenas quería decir tardes. algo? Gracias, Marcelino. Un ratito, aunque sea tarde, aquí estamos acompañándolos un ratito. Saludos a todos, familia. Dios los bendice. Gracias, igualmente, estimado Arturo, Hola, estimado Arturo. Antonio. Adelante, estimado Aníbal. Era para responder a lo de Byron.
Adelante. Esos son tres campos como que están relacionados, aunque la ciencia no quiere saber nada de religión o de filosofía, pero todos tres están juntos. Lo que es la ciencia, la filosofía y la religión. La ciencia se encarga pues de medir las cosas. Yo tengo una piedra en la mano y la dejo caer. Entonces yo puedo medir cuánto tiempo se tarda en llegar al piso. Y también puedo medir la distancia que recorrió, puedo, bueno, el tiempo en que cayó, puedo pesar la piedra y hacer como ciertos cálculos. Eso es lo que hace la ciencia. Entonces ya después, si vos te pones a hacer filosofía, entonces, ¿qué pasa? Producir las leyes de Newton, sí. Y entonces ya puedes predecir, con esas fórmulas de Newton, puedes predecir otra piedra más grande desde cierta altura más alta, en cuánto tiempo se va a tardar. Y si seguís metiéndole más raciocinio o discernimiento a esto, entonces hacer lo que hizo Einstein y entonces producir las leyes, producir la teoría general de la relatividad. Claro que eso tomó muchísimos años para hacer eso gradualmente. Eso tomó mucho tiempo y contribuciones de muchos físicos y filósofos y todo eso. Y el libro Durantia dice que la ciencia se encarga de hacer las observaciones, registrarlas y todas cosas. Y la filosofía se encarga se encarga de conceptualizar esas observaciones como a un nivel de abstracción un poquito más alto. Y la religión entonces nos explica por qué ocurren esas cosas. Y si no sabemos por qué ocurren las cosas, entonces vienen y nos ayudan y nos dan una quinta revelación de época. Y los que son muy afortunados tienen revelaciones personales. Y esas revelaciones personales nos dan fe, o la revelación epocal nos dan fe. Y con la fe, entonces podemos avanzar y seguir alcanzando niveles más altos hacia la espiritualidad. Entonces, todo eso está correlacionado, lo que es ciencia, filosofía y religión. Porque, y si no se hace así, pues entonces ocurre de que el científico niega a Dios y trata de demostrar de que no existe Dios y existe gente que hace videos acerca de eso, pero es imposible demostrar que existe Dios. Aunque Kurt Gödel tiene una demostración muy bonita acerca de la existencia de Dios, eh, con pura lógica matemática. Y el ateo y el que cree en Dios tampoco puede demostrar que existe Dios, pues para que el ateo vaya a creer. Entonces, y lo dice el libro Durantia. Entonces, y también el libro Durantia dice que si los avances de la ciencia y de la religión van todos uno por un lado y otro por otro lado, entonces va a haber descompensaciones muy grandes y va a haber peligros muy grandes para la civilización. Entonces todo eso tiene que estar muy bien equilibrado para que toda la humanidad pueda avanzar bien hacia niveles más altos de alcance pues espiritual. Gracias. Gracias a ti, estimado Aníbal. Disculpe, Lenita, ya estamos casi terminando. Quien quiera hacernos una pequeña oración para que nos haga esa oración. Ahorita te doy la palabra, Elenita. Quería confirmar, y gracias Aníbal, porque muy buen aporte acerca de lo que los reveladores anhelan, que es precisamente unir la ciencia con la filosofía, la ciencia con la parte religiosa, la parte espiritual, a través de la filosofía. El objetivo es ese. La filosofía detalla una cantidad de aspectos de la ciencia, detalla una cantidad de aspectos de la religión y entonces esos aspectos deben ser unificados y la unificación entre la ciencia y la religión se da a través de la filosofía. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿de qué manera damos testimonio
de que esta revelación puede hacer un efecto en cada uno de nosotros, no tanto por el verbo, es por ese cambio personal. En el caso, por ejemplo, de Marcelino, me decía una persona, ¿cómo puede Marcelino confirmar, cómo puede Marcelino tener la seguridad de que todo lo que está predicando es verdad? Y yo le digo, pues la seguridad que yo tengo es el cambio de vida que he tenido, esa transformación en mi servicio espiritual. Yo nunca había adquirido con la Biblia transformaciones de servicio como lo he adquirido con la revelación. Jamás yo había salido de mi estado natal para compartir la Biblia, que estuve compartiendo casi 20 años con otros instrumentos que también Dios me había dado. Pero cuando llegó esta revelación, salí de mi estado natal, recorrí Venezuela y no solamente recorrí casi toda Venezuela durante todos estos 31 años casi, sino que Dios me llevó a Chile, me llevó a México, me llevó a la isla de Aruba y me ha llevado 2 veces a Bogotá a compartir y dejé toda actividad espiritual desde enero 2001, perdón, toda actividad material, perdón, dejé toda actividad material de empleos, incluyendo la profesión, desde enero 2001 para entregarme a tiempo completo a estas actividades espirituales. Esos son cambios que se han producido en el caso de Marcelino y que nunca se habían producido en épocas anteriores con instrumentos que no eran la revelación. Entonces ese es el mayor testimonio que yo puedo dar del por qué creo que esta es la verdad por lo menos distorsionada que hay en el planeta. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente porque esa experiencia de cambio de vida y de servicio es nuestra tarjeta de presentación principal para confirmar esta bendición con la cual estamos siendo altamente privilegiados. Elenita, disculpe que le hice esperar. Adelante. Gracias, no, no hay problema. Es que también quería leer los comentarios de aquí. Por ejemplo, José dice aquí también, la existencia de Dios no se puede demostrar ni por la ciencia, ni por la filosofía, y ni por la religión, dice aquí. Entonces, y abajo hay otra pregunta de Gigi que dice, ¿qué sucede con los ajustadores de los niños con síndrome de Down? Básicamente esa es una pregunta interesante, obviamente, para Sí, darle respuesta. Adelante. sí. Cuando se trata de niños que tienen cierto, lo que pudiéramos llamar niños especiales, no hay una seguridad si tenga o no tenga ajustador. Puede tener ajustador y algunas personas pudieran decir que no tiene. Puede no tener ajustador y algunas personas pudieran decir que tiene. Pero las jerarquías celestes, las jerarquías divinas son las que tienen claridad si tiene o no tiene ajustador. Tenga o no tenga ajustador, cuando ese niño muere, hay la esperanza de que sean revividos, se les vuelva a dar vida en estas moradas que nos esperan. Cuando el papá o la mamá biológico resucita en el primer mundo de estancia, hay un mundo que está en el centro de los 7 mundos de estancia que se llama el mundo de los finalistas número 1. Finalistas porque han llegado humanos allí a trabajar del paraíso celestial, humanos que han llegado al paraíso celestial después de haber pasado más de 1.000 millones de moradas y llegaron a la casa del Padre y entran a un cuerpo llamado el cuerpo de finalistas del paraíso. Entonces, parte de ellos vienen a un trabajo muy humilde que es motivar a esos humanos que están empezando en las moradas de los primeros mundos que se llaman los mundos de estancia. En el centro de esos 7 mundos hay un mundo de los finalistas y ese mundo número 1 que se llama mundo de transición tiene guarderías infantiles y cuando un papá o una mamá biológico se despierta en el primer mundo de estancia que está cerca del mundo de los finalistas, el niño o la niña se revive en esos mundos. Si no le ha llegado ajustador, ahí le llega ajustador y ahí se siguen preparando y se les da oportunidad para crecer no solo físicamente, sino espiritualmente. Ahí son atendidos por un grupo de seres celestiales, pero también hay humanos que se capacitan allí. Nunca un humano, por más que sea monja, sacerdote o cualquier cosa, va a llegar al Padre sin la experiencia de crianza. Tiene que tener experiencia de crianza
de papá o de mamá. Si no la tuvo en el planeta, ahí va a tener la experiencia de crianza con uno de estos niños y niñas, ayudando a los demás seres celestiales. Dicen ellos que cuando los papás viajan a este mundo de los finalistas y ven a sus que fueron sus hijos, se abrazan y hay emociones extraordinarias con esos abrazos, esos encuentros. Dicen también que cuando los jóvenes le dicen sí a la vida eterna, pueden llegar en un momento dado a encontrarse con los que fueron su papá, pasan al mundo de estancia número 1 y siguen en ese rumbo hacia el paraíso al lado de los que fueron familiares. Dicen también que en un momento dado que el niño o la niña, el joven o la joven, allí en el mundo de los finalistas rechazara el plan divino, pudiera experimentar la muerte espiritual. Al morir allí, fallece y quedaría extinto de la creación. No olvidemos que una persona resucitada puede rechazar a Dios y puede autodestruirse aún en los mundos gloriosos. El único caso donde no hay peligro es cuando se fusiona con el ajustador, como lo hizo Enoch, Elías, y el nivel que llegó Jesús, aunque no se fusionó Jesús. Dicen ellos que la mayoría de los mundos, la mayoría de los seres que llegan a los mundos de estancia, en el caso de nuestro sistema de mundos, se fusionan alrededor del sexto mundo, quinto mundo, sexto mundo, séptimo mundo. Entonces, allí se ocurre la fusión o la vida eterna con el ajustador. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. Bueno, mire, yo agradezco mucho. Lo de hoy ha sido una reunión edificante, ha sido una reunión con, como se le dice, con jugo, jugosa. Les felicito a todos. Si alguien quiere hacer una pequeña oración breve para que nos despidamos, por favor, tome la palabra, aunque sea breve, 2, 3 palabritas, serían sumamente favorables para despedirnos. No sé quién nos quiere bendecir con una pequeña Yo, oración final. yo, Ramón, adelante, sí. Ramón. Adelante, hermanito. Oh, amado Padre Universal, Padre del Paraíso, que te encuentras en la isla eterna del Paraíso Central de Abona, junto con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y toda la divinidad y la providencia, Padre amado. Te damos gracias también y pedimos al gobierno planetario seráfico y a los seres intermedios primarios y secundarios que ellos nos ayuden junto con los ángeles para nuestro progreso. Todo esto que se ha dado de parte de nuestro libre albedrío para que nosotros cooperemos con la voluntad del Padre. Señor, gracias por todos los que se reunieron hoy aquí, los que tienen la humildad de reunirse para poder escalar en los niveles sociales, para poder hermanar y fraternizar. Todo esto lo pido, Señor bendito, en la armonía del mundo y del universo, Maestro, bajo la voluntad de la deidad, divinidad y providencia, agradeciendo de manera perfecta en el nombre de tu sagrado Hijo Micael de Nevadón, autootorgado en Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gracias, hermanito. No sé si alguien más quiere expresar algo con toda confianza. Si hay algo que quiera expresar alguien con toda confianza, y si no, nos despedimos. Gracias a todos, de verdad, de mi parte un agradecimiento muy especial. Es un verdadero grado de familiaridad que se respira acá. Me siento muy contento, muy estimulado. Reciban un abrazo muy grande de parte de cada uno de los que estamos acá y en Venezuela, y por supuesto de parte también de todos los que han participado y van a seguir participando en esto. Hermano Arturo, adelante. Gracias, Marcelino. No, pues solamente para recordarles a nuestros hermanitos, sobre todo esta que es tu casa, pues que nos acompañen de este sábado en 8, porque es tu conferencia, en la familia, y pues están todos invitados a las 12 del día. Déjenme ver si encuentro la invitación y se las comparto para que aproveches a ver tu invitación, Marcelino, porque no te la he podido enviar. Cómo no, cómo no, sí, va a ser muy interesante. Yo hace Pues mucho ya. tiempo que no comparto esa charla. Generalmente yo uso esas láminas antiguas que yo usaba. Y bueno, va a ser muy interesante porque vamos a hacer un recorrido con los detalles de cada una de las escalas. Entonces, oye, sería muy interesante que la mayoría posible estuviera con nosotros en ese maravilloso día en el nombre de Micael en Jesús.
Adelante, estimado Arturo. Pues aquí Esto es está. una novedad para mí porque no la había visto. Ahí está la invitación. Ojalá nos puedan acompañar, familia. Oh, Qué bueno, hermano. Funcionando. qué Ahí bueno. está, ahí está. Espero que les guste el ¿Es diseño que el sábado realizamos con 14? la IA. Sábado No, 21. sábado Ah, 7, sábado. 7. Oh, a ver. Sábado 7, perdón. Arturo, Sí, porque está aquí la fecha. viaje no lleva tilde. Ah, sí, es Viaje. Me cierto. lo puso directamente la IA, Sí, pero lo quitamos. Qué bueno que me sí, comentaste, Aníbal. gracias, hermanito, sí, porque ya viajé, no he viajado Gracias. Ajá. todavía. No sé por qué me la puso. Viajé Viaje. al Ok, paraíso del Padre. Ah, sí, sí. paraíso sí Pues lleva sí. acento, paraíso sí. Como que si hubieras ido de verdad y después bajaste de Urantia para contarnos el cuento. Uy, Bueno, no pero quiero sí sería comentar. maravilloso que un ser que haya podido trascender esas moradas de pronto descienda aquí y cuente sus experiencias a nosotros. Uy, sí. Extraordinario, estimado Arturo, extraordinario. Y bueno, solamente el tilde de la E, más nada. Muy bueno, felicitaciones, hermano. Es un privilegio para mí, de verdad que me honra su invitación. Hace tiempo que no doy una charla, y bueno, es una honra para este pequeño servidor compartir con ustedes. Esto es una de las charlas más interesantes porque, como decía unos hermanos de aquella época que eran muy cómicos, Emeterio y Felipe, el que no sabe aprende y el que sabe repasa. Exacto. Entonces, va a servir para eso, para eso. Es De correcto. manera pues que, bueno, por cierto, tengo que dar una pequeña ensayada que no he dado todavía, después de tanto tiempo, a ver si no se me olvidan algunas cosas. Porque es una charla donde no tengo citas. Esa charla va a ser sin citas. Va a ser solo de acuerdo a lo que el Espíritu me vaya inspirando. Ah, Entonces, es muy bien. interesante, porque en algunas charlas yo la hago con puras citas, como por ejemplo una que compartí, que me permitieron en un grupo, pero en otro no me permitieron, ¿no? Sexualidad y vida familiar, según el libro de Urantia. Esa fue una que me permitieron en un grupo, pero en la otra no, por lo polémica. Esa fue con puras citas. En cambio, esta va a ser sin ninguna cita. Es muy interesante, con gráficas, pero sin ninguna cita. Entonces, bueno, alguien más que quiera aportar algo, que quiera expresar algo, con toda confianza, y si no nos vamos. Ajá. Díganme, Elenita ya puede Ya, sí, cortarla. solo estaba esperando, pero si no, pues ya Sí, nos despedimos. Vamos a sí, nos cortar aquí despedimos. Ya y puede nos... cortar la grabación.